This could be the most disruptive strike the U.S. has experienced in more than 4 decades. Our membership's prepared to wait it out as long as it takes to secure a fair contract. Members of the International Longshoremen's Association walked off the job 1 minute after midnight Tuesday. Among their ultimatums, higher pay and the continuation of its current ban on fully automated equipment. Our members have done the homework. They know their worth, and essentially they demand fair wages and better benefits. This move will cripple the transfer of a wide variety of goods from bananas to beer at cargo points along the entire East and Gulf coasts. The longer the strike lasts, the more widespread the impacts are. The Anderson Economic Group estimates a 1-week strike could cost the U.S. economy more than $2 billion, and depending on the length of the strike, consumers are likely going to see higher prices from retailers nationwide. You're probably going to pay more for it, and it's going to take longer for you to get it. The striking port workers could also feel the financial pinch. Once we exhaust our savings, we don't know what the next move is going to be. The United States Maritime Alliance, which represents the major shipping lines, terminal operations, and port authorities, claims the union won't negotiate in good faith despite offering wage hikes. La Casa Blanca dijo esta mañana que tenía indicios de que Irán estaba preparando un ataque con misiles balísticos contra Israel y así ha sido. Los misiles ya están en camino, según confirmó hace minutos las fuerzas de defensa de Israel. Según fuentes de la administración Biden, Estados Unidos había advertido a Israel muy temprano esta mañana sobre este posible ataque. Los objetivos iraníes en Israel, aseguraron las fuentes, podrían incluir bases aéreas y centros de mando de inteligencia. Este ataque supone la primera gran respuesta de Irán tras el asesinato del líder del grupo armado Hezbollah, Hassan Nasrallah, el pasado fin de semana en un bombardeo israelí en el Líbano. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha pedido a su país que se mantenga unido y siga las instrucciones de los servicios de emergencia. Los reportes locales ya indican que están sonando las sirenas en todo el país, en Israel. Mientras tanto, Israel anunció a primera hora de este martes que sus tropas habían iniciado incursiones limitadas contra objetivos de Hezbollah en la zona fronteriza, aunque su aliado clave, la administración del presidente Joe Biden, ya sugirió que lo que inicialmente puede comenzar como un alcance pequeño podría correr el riesgo de prolongarse. El día que podría representar el último debate en estas elecciones presidenciales 2024. Senador J.D. Vance de Ohio y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, ambos relativamente nuevos en el foco político nacional, se enfrentarán cara a cara este martes aquí en Nueva York en los estudios televisivos del canal CBS en el único debate vicepresidencial programado antes de las elecciones de este noviembre. Hasta ahora no se han logrado, de hecho, acuerdos entre las campañas de Trump y Harris para tener otros encuentros televisados. Entonces, esta podría ser la última oportunidad para los votantes de escuchar las dos fórmulas. Walz, el vice de Harris, ha tenido una larga carrera en política, pero era en gran medida desconocido para los votantes fuera de Minnesota antes de unirse a la candidatura demócrata. Vance, autor del libro Hillbilly Elegy, fue elegido por primera vez para el cargo de senador en 2022, menos de 2 años antes de que Trump lo eligiera como su compañero de fórmula. En el pasado había sido, recordamos, un gran crítico del expresidente, quien había definido en 2016 como el nuevo Hitler, pero luego cambió su postura y se convirtió en un fuerte aliado de Trump. El evento durará 90 minutos y será sin la presencia del público como los pasados debates. Sin embargo, a diferencia de los otros, el micrófono de un candidato esta vez no se silenciará cuando su oponente esté hablando. Ambos candidatos se han preparado intensamente para este cara a cara desde hace semanas. Vance tendrá el objetivo, según fuentes cercanas a él, de subrayar lo que define como el radicalismo de izquierda de Walz, mientras que el gobernador de Minnesota, según su campaña, seguirá presentándose ante el pueblo estadounidense y también trabajará para destacar la visión de Harris sobre el camino a seguir para la nación. Desde Nueva York, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba.